es el lenguaje? ¿Cuál es su evolución? Bienvenidos todos a Filosofía Apuntes, el podcast. Estamos con Al-Farabi, el libro de las letras. La filosofía no solo se ocupa de los conceptos abstractos, inalcanzables del pensamiento, sino que también se ocupa del modo en que expresamos estas abstracciones, las palabras. Como aristotélico, Al-Farabi analiza los estudios de las palabras de distintos campos del saber, como lo son la metafísica, la lógica y la teología. Y también, tal como lo haría Platón en su texto llamado El Crátilo, que lo hemos analizado, lo hemos visto, lo hemos estudiado, Al-Farabi analiza el nacimiento y evolución del lenguaje desde la perspectiva árabe, además de aclarar una serie de conceptos que nos ayudará de forma propedéutica a entender mucho más la filosofía. Fíjense que es interesante porque desde el Crátilo, más bien desde Aristóteles con sus tratados de lógica, no hemos visto algo relacionado con las letras, desde esos análisis, ¿no? Y ahora vamos a verlo nuevamente desde la perspectiva de los árabes. Así que sin más dilación, chicos, entonces comencemos con el libro. Bueno, en primer lugar, tenemos el capítulo 1 referido a la filosofía y la religión. Nosotros ya sabemos, por otros libros que ya hemos analizado de Al-Farabi, que el filósofo pone la filosofía primero que la religión. Lo que se podría, de hecho, objetar, ¿no es cierto? Un religioso podría objetarlo y podría decir, no, la religión va primero que la filosofía, pero Al-Farabi, a pesar de ser musulmán, se decía que era chiita, y a pesar de ser musulmán, él pone la filosofía en primer lugar, después pone la religión, y en tercer lugar pone el derecho. Pone el derecho, pues el legislador siempre se basa en su predecesor, que en este caso sería Moisés, ¿no es cierto? En el sentido de que la ley mosaica fue la primera de las leyes que se construyó, por eso entonces tendría que ir la teología y el derecho. Sin embargo, también existe algo anterior a la filosofía, porque la filosofía se sirve de la dialéctica y los razonamientos que son anteriores a la filosofía demostrativa. Si nosotros, por ejemplo, vamos viendo la historia de la filosofía y nos vamos a encontrar con los sofistas, los presocráticos y los filósofos como Platón y Aristóteles, vamos a ver que ya antes de los filósofos, es decir, antes de Platón y Aristóteles y de Sócrates, ya se discutía, ya se hablaba, ya se daba una dialéctica, y por lo tanto bien puede decirse que la dialéctica y la sofística también, digamos las dos, van antes de la filosofía. Primero es la discusión, después la filosofía, luego la religión y luego el derecho con la teología, ¿no es cierto? Porque si la religión es lo que existe primero, la teología va a ser como su análisis. Por lo tanto, tenemos el nacimiento, ¿no es cierto?, que es la dialéctica, después viene la filosofía, la religión, la teología y el derecho. Y claro, la religión sirve para persuadir a los demás, ya sea por exhortaciones, imaginaciones o mediante sentimientos que la hacen más cercana al pueblo, porque cualquiera puede entenderlo. Esa es la ventaja de la religión frente a la filosofía, porque la religión puede entenderse más fácilmente en la historia, ¿no es cierto? Aunque hay algunos preceptos que son difíciles de entender, pero en todo caso es más fácil de entender que la filosofía. La filosofía sí que es difícil. A ver, de partida le vamos a ver el organón a ver qué tan fácil es, ¿no es cierto? La teología puede utilizar argumentos dialécticos complejos, por esto se produce una lejanía con respecto al pueblo, aunque la teología es servidora de la religión. Así el teólogo sería miembro de la élite y no de la masa, mientras que el filósofo habla para todas las naciones, es decir, sus ideas y razonamientos son para todos, y la teología, que puede ser igual de compleja, solo sirve a la religión. El al-Faqih, que es un maestro religioso, imita al filósofo a causa de que él
de que el religioso se funda en los preceptos que sus maestros religiosos le han dado, mientras que el filósofo se funda en las concepciones que son conocidas por todos. Esta es otra razón para decir que el religioso pertenece a una élite, ya que el religioso pertenece a una religión determinada y el filósofo pertenece a una élite relacionada con todos. Ahora, dentro de los niveles conceptuales más que prácticos, la filosofía también es una especie de élite a causa de que los gobernadores tienen que ser los mejores y para hacerlo necesitan conocer la filosofía. Si es así, entonces la filosofía sería el conocimiento incuestionable y por lo tanto el concepto de élite por excelencia. Una vez dicho esto, vamos al capítulo 2, que es el origen de las letras de la nación. Las masas y los pueblos son anteriores a la élite, así como los conocimientos comunes son anteriores a los razonamientos complejos, como la filosofía. El primer tipo de conocimientos que tendríamos es el conocimiento vulgar, que sale de la practicidad. Esto es así porque estos conocimientos salen de las impresiones que el hombre saca de los órganos y otras materias sensibles. Es la manera más fácil de conocer. Luego el hombre mueve sus órganos, ya que son los movimientos que debe hacer por naturaleza. Cuando ya puede articular todos sus movimientos, el hombre se ve en la necesidad de hablar primeramente a través de gritos y sonidos arbitrarios. Las voces que el hombre debió producir comenzaron con los sonidos del aire, de la respiración, o producidos en la garganta o con los labios, pues de estos tres órganos, la nariz, la garganta y la boca, se produce el lenguaje. El sonido se produce desde la fuerza con la que el aire respirado fluye desde el pulmón y la parte más profunda de la garganta hacia el extremo de la garganta, que está junto a la boca y la nariz hacia los labios. Luego la lengua recibe el aire y lo oprime contra las partes que están al interior de la boca. Cuando la lengua traslada el aire, se produce una variedad de sonidos que a su vez producen voces distintas. En un principio, la lengua se mueve solo a los lugares que le es más fácil moverse, por lo que cada idioma de una nación se forma a partir de estos movimientos. Es decir, cuando se construye un lenguaje y una persona está hablando, los movimientos más cómodos de articulación van a ser los que van a formar parte de ese lenguaje. Es por esto que cada nación tiene su propio idioma, ya que el idioma se inventa por el movimiento que más le acomoda al hablante. Por ejemplo, a uno le resultará mejor mover la lengua hacia arriba, otros hacia atrás, otro hacia adelante, etc. Los movimientos más fáciles de lengua para una sociedad determinarán el idioma que se formará por convención. Por convención, así se forman los idiomas. Y esto es puede ser, ¿no es cierto?, inspirado, ¿no es cierto?, Alfarabi, quizá en Platón, puede ser la conclusión que saca el Crátilo de Platón. Recordemos que en el Crátilo se dice que los idiomas, el lenguaje está formado por convención. No hay otra forma de demostrarlo. Una vez que se han formado los sonidos pequeños, se pasa a los gritos. Los gritos se forman de un solo sonido, pero cuando este sonido se combina con otro, entonces se forman las palabras. Luego de que se forman las palabras, comienzan a formarse los signos, es decir, lo que significa cada palabra. Y estos signos derivan a su vez en significados universales, tanto como a los significados particulares, ¿no es cierto?, quizás como lo hablara Aristóteles en su tiempo. Vamos con el origen de la lengua de la nación y su madurez. Después de que todos los sonidos son reunidos y conceptualizados de manera uniforme, estos se transmiten con otros hombres para formar un idioma. Las primeras palabras son creadas a través de la opinión de los habitantes de la lengua, de ahí que se ponga de acuerdo en las palabras propias como cielo, astros, tierra, etc. Luego, cuando se establece el nombre a través de experiencias sensibles, los hombres refieren a esos conceptos las acciones que se pueden realizar con los mismos. La adaptación de nuevas palabras hace obligatorio que el hombre deba formar nuevos conceptos para las nuevas cosas que aparecen o se inventan. Después de esto hay un proceso de hacer calzar el significado con la realidad existente y lo existente con el significado, que es lo más difícil. Es preciso que quienes están formando el lenguaje deban investigar y llamar a cada cosa con un nombre específico para no caer en imprecisiones.
en imprecisiones. Así el hombre se verá libre de la opinión que se forma y así podrá formar un saber nuevo y un saber nuevo en el lenguaje. Las palabras pueden cambiar de significado modificando algunas de sus características. Por ejemplo, si tenemos la palabra casa, esta puede cambiar a casas, ¿no es cierto? En su modalidad plural, ¿no es cierto? La S hace que las cosas sean plurales. Sin embargo, la palabra por sí sola a veces no es suficiente para comprender la totalidad del concepto. Por lo tanto, el ser humano debe recurrir a los sinónimos y antónimos para llegar a ser aún más preciso. Pero también puede existir otro problema en unir los sinónimos y antónimos, pues esto también puede producir ambigüedad en algunas palabras. Un ejemplo en el español sería la palabra pendiente, que tiene relación con el objeto que cuelga o tiene relación con un asunto que no ha sido abordado. Esto se conoce actualmente, chicos. Por ejemplo, el caso de la palabra pendiente se conoce como homónimo o homonimia, que es el fenómeno. ¿Y qué significa la homonimia? Bueno, que son dos palabras que tienen exactamente la misma pronunciación, pero tiene otro significado y una etimología más encima distinta, lo que se separa, ¿no es cierto?, de la polisemia. Ya la polisemia, que es distinta de la homonimia, en cuanto a que es una palabra que tiene varios significados, pero que tienen una raíz etimológica exacta, ¿no es cierto? Tiene una raíz etimológica exacta, pero solamente se le da otro significado. En cambio, la homonimia es una etimología distinta, totalmente distinta, pero y además tiene un significado diferente. Sigamos entonces. Los equívocos en las palabras pueden surgir también a través de las metáforas, cuando una palabra se utiliza con un significado diferente al que por defecto se supone que tiene. Cuando se utilizaron los sentidos figurados y las metáforas, entonces comenzó a surgir el embellecimiento de las palabras. ¿Cuál es el embellecimiento de las palabras, chicos? ¿Qué es lo que embellece las palabras? Cuando usted escucha, cuando una persona habla, uno dice, mire que habla bonito. Dice uno, habla bonito. Pero ¿quién es el que habla más bonito? El que habla más hermosamente de todas las personas. ¿Quién es? El poeta, ¿no es cierto? Por lo tanto, el embellecimiento de las palabras significa la poesía, el nacimiento de la poesía. De acuerdo con esto, también mediante metáforas y sentidos figurados se forman los modismos propios de un idioma. Si hemos escuchado atentamente, o si hemos leído, porque acuérdense que también todo esto está en el blog, si hemos escuchado atentamente esto, nos tiene que llamar algo la atención profundamente. Hay algo que debe llamarnos la atención. ¿Qué será, chicos? ¿Por qué Al-Farabi, un filósofo religioso, musulmán, está hablando del origen del lenguaje? ¿Qué acaso no está claro el origen del lenguaje? Hemos visto, ¿no es cierto?, que en el cristianismo se cree en la Torre de Babel y en el judaísmo también. ¿Qué ocurre en el Corán? ¿Qué ocurre? Bueno, el Corán retoma las historias de muchos personajes y eventos que aparecen en los libros sagrados, ¿no es cierto? En el Tanaj, ¿no es cierto? Y la literatura, reconocen a Jesús, ¿no es cierto? A Abraham, Noé, Isaac, Jacob. No los olvidan, ¿no es cierto? Los incluyen, ¿no es cierto? Y los explican. Pero fíjense que el episodio de la Torre de Babel no está, ¿no es cierto? No está el episodio de la Torre de Babel en el Corán, y por lo tanto es de esperar que Al-Farabi esté hablando de la construcción del lenguaje, seguramente sin tener información de esta historia, ¿no es cierto?, que es la Torre de Babel. Por lo tanto, fíjense lo importante que está haciendo acá Al-Farabi. Está diciendo cómo es
que se formó el lenguaje, cómo es que se formó el sonido, ¿no es cierto? O sea, como él no tiene esa información de la Torre de Babel, está haciendo algo que va más allá, ¿no es cierto?, del mito, de la historia. Está pensando, ¿no es cierto?, por medio del sentido común y analizando la construcción del lenguaje. Fíjense lo importante que está haciendo Al-Farabi. Bueno, vamos al capítulo 4, el origen de las artes vulgares. Como dijimos en la última parte, en un lenguaje teníamos la poesía, que sirve para la imaginación. Pero luego tenemos la retórica, que sería el ordenamiento de un discurso para persuadir a una audiencia, sea cierto o no el tema que se está relatando. La poesía, no por ser sacada de la imaginación, está totalmente desligada de la razón. Por el contrario, la poesía tiene su métrica y estudios que muchas veces no es fácil de entender. En efecto, que no es fácil de entender. Si alguien ha hecho un curso de poesía, yo por lo menos en estudios culturales de los pueblos de habla inglesa, tuve que analizar un poema de Shakespeare, pero no un poema analizándolo por lo interpretativo que es o lo que quiere decir el significado, sino que la métrica de toda poesía, dónde se acentúa, por qué se acentúa aquí, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de estas dos artes, la poesía y la retórica, se comienzan a crear los primeros artistas que eran narradores que hablaban sobre los hechos del pasado y presente. Se dedicaban a informar a la gente en diferentes asuntos del mundo, en este caso, ¿no es cierto?, del mundo árabe. Y de hecho aún existen esta especie de trovadores en el mundo árabe. Al mismo tiempo, estos hombres se ocupan de hacer que todas las palabras que pudieran sonar mal, convertirlas en palabras dulces para el oído. Reflexionan sobre las posibles estructuras gramaticales que pueden ayudar a mejorar el género de lo que se está hablando. Luego un aprendiz toma estas enseñanzas para transmitirlas a los otros y en su etapa de madurez quizás mejorarlas. En un principio no existían registros de la comunicación oral y con el tiempo empezó a surgir la escritura para justamente registrar toda narración y comunicación oral. Por supuesto, esto surgió con la necesidad de no olvidar los cánticos y los mensajes que se transmitían en la antigüedad. Al-Farabi hace notar especialmente que en esta parte que el hombre nacionalista no debe confundir su lengua con la extranjera. Siempre debe aprender muy bien su lengua para que no tenga confusiones al hablar. A continuación, Al-Farabi se propone hablar sobre el nacimiento del lenguaje árabe. En el principio existían dos clases de habitantes: los habitantes del desierto y los habitantes de la ciudad. En las ciudades de Kufa y Basora, que sería Irak, comenzaron las primeras alfabetizaciones y comienzos de la gramática árabe. Los hombres de las ciudades se trataron de estudiar la lengua de los habitantes del desierto. Se acercaron incluso a los habitantes del desierto, que eran más desobedientes y que no entraban en las tribus Kasi, Tamim, Asad, Taí, Judail, ya que estas eran tribus que transmitían el lenguaje árabe. Los gramáticos árabes solo tomaban en cuenta a los habitantes del desierto que estaban cerca de la ciudad, mientras que los que estaban más lejos no eran considerados. Esto resultó en que los habitantes del desierto, más alejados de las ciudades, estuvieran en las fronteras de Irak, mezclando su lenguaje con el de los extranjeros, que en esos tiempos eran la India, Egipto y Persia. La gramática hace que las palabras logradas por convención tengan un orden y un sentido para poder comunicarse de manera efectiva. Sin embargo, ¿por qué sería considerada un arte vulgar? Simplemente porque la gramática es una delimitación del conocimiento restringido a una lengua en particular y por lo tanto una tradición. En otras palabras, no es ciencia en sentido estricto. No es ciencia, según Al-Farabi. De este modo, por el lenguaje se distinguen 5 artes: la retórica, la poesía, la memorización, la gramática y la escritura. Por supuesto, el pueblo solo tiene retórica, pues no se dedica al estudio teórico del lenguaje. El pueblo solo puede persuadir a otros con sus ideas, que son llevadas a través de un jefe. Este jefe es cercano a ellos y les enseña todo lo que deben saber del arte práctico, es decir, de la retórica, la poesía, la memorización, la gramática y la escritura. Vamos con el capítulo 5, el origen de las artes silogísticas en las naciones. A partir de la retórica y práctica del lenguaje,
el ser humano pasó a comprender los razonamientos sofísticos y después los dialécticos. Acuérdense que los conocimientos o los razonamientos sofísticos son razonamientos aparentes. Esto era el concepto que criticaba Sócrates, ¿no es cierto? Sócrates decía, ahí están los sofistas, ¿no es cierto?, que tienen sus conocimientos aparentes, conocimientos que no llevaban a ninguna parte y que más encima cobraban por eso. Y después están los conocimientos dialécticos, en donde sí, ¿no es cierto?, había un aprendizaje, de acuerdo con Sócrates, ¿no? Y hay muchas personas que están en desacuerdo con Sócrates. Ha habido últimamente, de hecho, una especie de movimiento para enaltecer nuevamente a los sofistas, ¿no es cierto?, que tienen estos conocimientos aparentes. Yo no sé si los llamaría aparentes. Yo no los llamaría aparentes, pero los llamaría interesantes. Interesantes porque hacen razonar, por más que sean sofísticos, hacen razonar. Usted lo hace pensar de todas maneras. O sea, los dilemas que tenía Gorgias por el lenguaje, por ejemplo, las paradojas que tenía, eran para ponerse a pensar. Por cierto que también tenemos esa paradoja, así que está en el blog y está en YouTube, así que para que usted lo pueda analizar con más detalle. ¿Cómo surgió la dialéctica? Por medio de las artes prácticas de la retórica. Los hombres se vieron con la necesidad de uniformar el lenguaje, porque recordemos que la retórica consiste en persuadir, sea verdadero o falso, lo que se está postulando. Primeramente, antes de la dialéctica, surgió la sofística, que era el método de emplear argumentos engañosos con el solo objetivo de hacer emisor al que obtenga, ¿no es cierto?, la victoria. Con el tiempo la sofística fue criticada y rechazada, lo que estábamos hablando, por los argumentos que se empeñaban en demostrar la verdad, independientemente de quién las dijera. Fue así que nació la dialéctica. Finalmente la dialéctica pasa a ser algo más cuando se descubre la lógica y los perfectos modos de construir un silogismo. Podríamos decir que la evolución se da de la siguiente manera. Primero que todo, o sea, cómo nació, digamos, ya el lenguaje de manera formal, con los poemas. Se empieza a embellecer las palabras con Homero, Hesíodo. Después se exhorta a las personas. ¿Cuál es esta exhortación de las personas? La retórica, ¿no es cierto?, con Gorgias, Ion, etc. El sofisma, engañar a través de argumentos, según Alfarabi, Protágoras, Hipias, etc. La dialéctica, llegar a la verdad a través de argumentos, Sócrates y Platón. Y la lógica es perfeccionar la dialéctica a través de silogismos, es decir, el gran Aristóteles. Luego de entender esto, los hombres comienzan a establecer las leyes para el pueblo. Estas leyes para el pueblo deben ser presentadas a través de la retórica para que el pueblo pueda aprenderlas, pues la lógica y la dialéctica pertenecerían a los más doctos, quienes son los que construyen las leyes. Vamos al capítulo entonces sexto, relación entre la religión y la filosofía. La filosofía antecede a la religión, como habíamos dicho. La filosofía construida anteriormente tiene buenas bases y eso será más excelente para la religión. Pero si la filosofía es mala, bueno, es muy probable que la religión caiga en engaño. Cuando una ciudad se funda en una religión en vez de la filosofía, las consecuencias pueden ser catastróficas. Sería una situación delicada porque una vez que surja la filosofía aparecerán los conflictos, ya que los hombres no entenderán a la filosofía, convencidos de que la religión que tienen está bien sentada, y finalmente la expulsarán. De hecho, esta era la situación de los árabes, de la cual Al-Farabi estaba preocupadísimo. Los árabes tenían la religión de Mahoma sin fundamentos filosóficos. ¿Y qué ocurrió ahí? Un montón, ¿no es cierto?, de discusiones, de peleas, de, no sé si llamarlos cismas, pero hubieron divisiones, ¿no es cierto? De esta forma los religiosos no considerarán a los filósofos, ni los filósofos a los religiosos. ¿Por qué ninguno atenderá al otro? Simplemente porque el religioso está persuadido de su religión, mientras que el filósofo sabe que el religioso está convencido a través de argumentos persuasivos, ¿no es cierto? Es decir, retóricos y no solo lógicos o dialécticos. ¿Cuál es la solución?
que el filósofo comprenda los argumentos de los religiosos y los convenza a aquellos de que las bases religiosas no son las correctas. Esa es la religión, la dura relación que tiene la filosofía con la religión. Capítulo 7. La invención de los nombres y su traducción. ¿Qué pasaría si un hombre quisiera inventar una religión? Tendría que inventar palabras nuevas para establecer leyes que la dirijan. Si no es así, entonces dicho hombre tendrá que utilizar las palabras tomadas de la religión que existía antes en esa nación, o utilizar las palabras de la religión de otra nación. Lo mismo pasa con el hombre que quiere fundar una nueva filosofía. Sin embargo, esto tomará mucho más tiempo del que se piensa, pues se tendrá que recordar los conceptos filosóficos de la nación anterior, es decir, o de la que ya había estado, o de las extranjeras. Si va a inventar las palabras, entonces tendrán que modificar las que conocen, sea en menor o mayor grado. Y bueno, esto lo está diciendo Al-Farabi porque así lo ve. O sea, ustedes ven, ¿no es cierto?, los filósofos griegos, después tenemos los romanos, ¿no es cierto?, que se sirven de los griegos, y ahora tenemos a Al-Farabi, ¿no es cierto?, al musulmán, que está viendo, ¿no es cierto?, nuevamente la filosofía griega. Los árabes no consideraron necesario traducir todas las palabras griegas al árabe. De hecho, hay algunas palabras que tienen significados parecidos. Por ejemplo, los elementos. En el árabe, unsur. En el griego, stoicheion. Tenemos la palabra materia, que en árabe es ayula. Y en griego es ile. Como vemos en la lengua árabe, la palabra ayula puede designar tanto la materia como los elementos. Esta especie de polisemia, ¿se acuerdan que yo les estaba hablando de la polisemia y la homonimia? Bueno, recordemos, ¿no es cierto?, que la polisemia es la palabra que tiene varias acepciones o significados, ¿no es cierto?, y que tiene una raíz etimológica. Bueno, y esta polisemia que se da en estos dos idiomas puede ser confusa, pero Al-Farabi la prefiere antes de crear otro concepto, un neologismo que sea aún más específico. Por supuesto, para acabar con la confusión, y si se quiere inventar una palabra, entonces esa palabra tendrá que ser la más conocida por todos. También se podría decidir el hombre en base a cuál de los conceptos es el primero, o sea, cuál es el concepto que dio origen al otro. Eso quiere decir, cuál es el que dio existencia al otro. Bueno, y aquí terminamos este libro de las letras, chicos. Aquí terminamos el libro de las letras de Al-Farabi. Es una interesante perspectiva de la historia del lenguaje. De verdad. Una de las cosas que más me sorprende es esto de la Torre de Babel, ¿no es cierto? O sea, ahora Al-Farabi no tenía esta información, el Corán no menciona ninguna Torre de Babel. Por lo tanto, es interesante ver cómo cuando uno no tiene un conocimiento asentado, tiene que buscar otras formas de explicar los fenómenos. Y me gusta mucho que Al-Farabi, ¿no es cierto?, ponga la filosofía como precedente de la religión. ¿Ya? Hace mucho sentido, porque Al-Farabi lo está viendo como un historiador, está siendo quizás como un antropólogo, como un sociólogo del lenguaje, ¿no? Es increíble. Este ha sido el libro de las letras. Bueno, chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Dé like, comente, comparta, suscríbase al canal, acceda al blog que está en la descripción del video. Si quiere realizar su aporte voluntario, puede acceder al blog en la sección de aportes voluntarios, o puede hacer clic en la descripción del video donde se pueden hacer los aportes voluntarios directamente a través de la cuenta PayPal, o también usted puede colaborar a través de la red social Patreon, ¿no es cierto?, que está con algunos videos y con alguna información extra, y ahí puede colaborarnos, ¿ya? Que estén muy bien, chicos, cuídense, chao.